En diciembre de 2022, un equipo africano eliminó a España y a Portugal en el mismo mundial. Eso nunca había pasado en la historia del fútbol. Pero no fue suerte, no fue un accidente, no fue que España jugó mal o que Portugal tuvo un día difícil. Marruecos los dominó, los neutralizó, los estudió y los desmontó pieza por pieza. Y lo más increíble no fue lo que hicieron dentro de la cancha. Lo más increíble es que 2 meses antes del torneo, ese equipo ni siquiera tenía técnico confirmado. Su entrenador llevaba 8 semanas en el cargo cuando pisó Qatar. 8 semanas para preparar un mundial. La mayoría de los técnicos tardan 2 años en implementar un sistema. Necesitan pretemporadas, amistosos, tiempo para conocer a sus jugadores, para construir una identidad. Walid Regragui tardó 8 semanas y llevó a Marruecos más lejos de lo que ningún equipo africano había llegado jamás. Esta es la historia de cómo lo hicieron. ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Y por qué el Mundial 2026 puede ser todavía más grande que todo lo que ya vimos? Regragui entendió algo que sus predecesores no habían resuelto. El problema de Marruecos no era el talento, era la identidad. Los jugadores marroquíes están repartidos por toda Europa. Hakimi en París, Amrabat en Sevilla, En-Nesyri compitiendo en las mejores ligas del continente. Futbolistas formados en academias europeas, con sistemas tácticos distintos, con clubes que les exigen todo durante 9 meses al año. El desafío era convertirlos en un equipo, no una colección de estrellas, un equipo. Lo que construyó Regragui fue el bloque defensivo más sólido del torneo. Durante toda la fase eliminatoria directa, Marruecos no recibió ningún gol rival en tiempo reglamentario. Ninguno. España no pudo. Portugal no pudo. Solo goles de estrategia a balón parado y tiempo extra lograron vulnerarlos. Eso no es suerte. Eso es organización. Eso es identidad colectiva construida en 8 semanas. Para entender la magnitud de lo que hizo Marruecos, hay que entender de dónde venían. África lleva décadas participando en Copas del Mundo, décadas de equipos talentosos, de jugadores brillantes, de momentos épicos que se apagan demasiado pronto. Nigeria en 1994 ganaba 1-0 a Italia, con apenas 2 minutos para el final. El mundo ya lo celebraba. Entonces apareció Roberto Baggio, empató en el minuto 88 y metió el penal ganador en el 102. Nigeria se fue a casa con la eliminación más cruel del torneo. Senegal en 2002 fue la gran sorpresa. Eliminaron a Francia, el campeón vigente, en el partido inaugural. Llegaron a cuartos de final. El mundo los descubrió y después desaparecieron. Ghana en 2010 estuvo a un penal de ser el primer equipo africano en llegar a semifinales de un mundial. Luis Suárez paró el gol con la mano sobre la línea. El penal falló. Y con ese penal se fue el sueño de todo un continente. Cada vez que una selección africana llegaba lejos, el mundo se emocionaba. Y cada vez, en el momento decisivo, algo fallaba, como si hubiera un techo invisible que nadie podía romper. Marruecos no era la excepción. Habían clasificado a varios mundiales. Habían tenido jugadores de primer nivel, pero nunca habían logrado pasar de grupos de manera consistente. Hasta Qatar, hasta Regragui, hasta que alguien finalmente rompió ese techo. Achraf Hakimi es la cara de esta generación. Lateral del PSG, uno de los mejores del mundo en su posición. Nació en Madrid, creció entre 2 culturas y eligió defender los colores de sus padres en el mayor escenario del mundo. Sofian Amrabat fue la sorpresa del torneo. Jugó Qatar con una costilla fisurada. Nadie lo sabía durante el Mundial,
Cuando salió a la luz esa imagen, un hombre corriendo y presionando con una costilla rota mientras representaba a su país, se volvió viral en todo el mundo. Ibrahim Díaz, el mediapunta del Real Madrid que eligió jugar para Marruecos después de haber debutado con España. Un jugador con la técnica y la visión para cambiar un partido en un solo movimiento. En 2026 llega en el mejor momento de su carrera. 3 jugadores, 3 historias distintas, un mismo objetivo. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá. 48 selecciones, 104 partidos. Y Marruecos llega a ese torneo en una posición que nunca antes había tenido, con experiencia en instancias decisivas, con una base táctica consolidada y sabiendo algo que muy pocos equipos saben que pueden. En Qatar aprendieron que España se puede eliminar, que Portugal se puede eliminar. Ya lo hicieron, y esa diferencia entre un equipo que sueña con llegar lejos y un equipo que sabe que puede llegar lejos es inmensa. Regragui construyó esa identidad. Aunque ya no está en el cargo, lo que dejó sigue vivo en este equipo. La organización defensiva, el orgullo colectivo, la certeza de pertenecer entre los mejores. En 2026 ya no llegarán como una sorpresa. Llegarán como una selección que el mundo aprendió a respetar. Hay algo en esta historia que va más allá del fútbol. Cuando Marruecos ganaba en Qatar, las celebraciones no eran solo en Casablanca o Rabat, eran en París, en Bruselas, en Ámsterdam, en Madrid. Millones de personas de origen marroquí, repartidas por toda Europa, salieron a las calles, porque esos jugadores representan algo más que un país. Representan a una diáspora, a familias que emigraron en busca de oportunidades y criaron hijos entre dos mundos, a personas que muchas veces sintieron que tenían que elegir entre dos identidades. En Qatar, Marruecos les dijo a todos ellos: no tienen que elegir, pueden ser las dos cosas y pueden ganar siendo las dos cosas, eso no se olvida. Y ese peso, esa motivación que va más allá de los puntos y los títulos, es uno de los factores más reales en el fútbol de alto nivel. En 2022, Marruecos llegó al Mundial con un entrenador que llevaba apenas 8 semanas en el cargo. Sin manual, sin tiempo, solo con una idea clara de lo que quería construir. Nadie los esperaba, nadie los analizaba, nadie perdía el sueño pensando en cómo pararlos. Y esa fue su mayor ventaja. 4 años después, llegan con algo mucho más peligroso: la certeza de que pertenecen entre los mejores del mundo. Ya no son la sorpresa, ya no son el equipo del que nadie habla. Ahora lo estudian, ahora los temen. Ahora, cuando sale el sorteo y aparece Marruecos en un grupo, los técnicos rivales prestan atención. Eso es lo que Qatar les dio, no solo los resultados, la credibilidad. Y si en 2022 llegaron a semifinales sin que nadie apostara por ellos, la pregunta que nadie se anima a responder en voz alta es esta: ¿qué puede hacer Marruecos cuando llega como un equipo que el mundo ya respeta? Si Qatar fue el comienzo de la historia, quizás 2026 sea el capítulo que el mundo recuerde para siempre. Eso es Cancha Global. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete, porque hay muchas más como esta esperando. Nos vemos en el próximo video.